Ensayo de vacío. Bien, ¿qué significa ensayar un transformador en vacío? ¿Qué se entiende por ensayo de vacío? Sin carga. Que no tiene carga. En el secundario. La salida o el secundario de nuestro transformador está sin carga. Por lo que es lo mismo decir que tiene una impedancia conectada, ¿de qué valor? Muy De alta. infinito. Una impedancia infinita. Entonces, de esta forma nosotros empezamos a entender qué decimos cuando estamos hablando de vacío, porque muchas veces no nos queda claro. Si lo analizamos desde el punto de vista de la impedancia, es un transformador con una impedancia infinita, circuito abierto del transformador. Bien, ustedes han leído y saben qué sucede cuando tenemos el transformador en vacío. Tenemos alimentado, lo alimentamos con una tensión. ¿Qué valor de tensión aplicamos? En el primario. ¿Qué valor de tensión aplicamos? Tensión de vacío. ¿Sí? No. Tensión de vacío. Bien, pero ¿cuánto es? Pónganse que yo tengo un transformador de 220, 110. 220. Aplicamos 220 y ese valor es de la tensión nominal. Nominal. Es el valor de la tensión nominal. Muy bien. En el caso nuestro tenemos un transformador de 220, 110. Pero ustedes se imaginan si tenemos un transformador 380, 110. ¿De qué lado conviene hacer el ensayo? Del secundario. Del lado de De menor tensión. ¿Por qué? ¿Hay algún motivo? Sí, los instrumentos que hay que usar Y la tensión que tenemos en la línea también. Muy bien, muy bien. Tenemos menos riesgo eléctrico. Los instrumentos tienen un alcance, desde el punto de vista de tensión, va a ser menor. Desde el punto de vista del ensayo es exactamente lo mismo. Pero fíjense, cuando nosotros tenemos transformadores donde tenemos ya complicaciones para alimentar una determinada tensión, siempre se hace por el lado de baja tensión. Entonces, estos chicos tenganlo en cuenta, siempre que hacemos un ensayo de vacío, lo hacemos del lado de baja tensión. En este caso nosotros utilizamos el de alta tensión porque es 220 voltios, una tensión que podemos manejar sin ningún problema. Bien, en esas condiciones nosotros vamos a aplicar los 220 voltios al primario de nuestro transformador. ¿Y qué vamos a conectar? Vamos a conectar un amperímetro de forma tal que podemos medir la corriente que está circulando por el circuito, por esa rama del circuito. Vamos a conectar un voltímetro. Con este voltímetro nosotros vamos a poder verificar que estamos aplicando la tensión nominal. Tenemos un autotransformador que nosotros podemos variar y vamos aumentando la tensión hasta que tengamos la tensión nominal. Bien, el voltímetro nos va a indicar la tensión aplicada al transformador, tensión nominal. Ahora, ¿qué sucede con la lectura del amperímetro? ¿La lectura del amperímetro es la correcta o no? ¿Qué les parece? Este amperímetro, miren el circuito. Este amperímetro está leyendo la corriente que está circulando por el ganado del transformador. No está leyendo. Estamos leyendo en realidad la corriente que circula por el devanado, más el instrumento, leyendo la corriente que circula por la bobina del voltímetro, más el estamos batímetro, leyendo la corriente que circula por la bobina voltimétrica del batímetro. Por lo tanto, para conocer la corriente y cero, fíjense que nosotros lo que tenemos que realizar es, conociendo las resistencias internas, tanto del voltímetro como la resistencia interna de la bobina voltimétrica del batímetro, nosotros podemos calcular la corriente de vacío. Fíjense que podemos tener este amperímetro, no es necesario este amperímetro. ¿Qué les parece a ustedes? Es necesario. ¿Por qué es necesario conectar un amperímetro y en este caso el voltímetro? No, porque en realidad la potencia ustedes la van a leer desde el batímetro. ¿Por qué creen que conectamos un amperímetro? Para limitar la corriente, para ver que no se da la corriente muy arriba y no está conectado a la... Muy bien, fíjense. Nosotros, este instrumento, el batímetro, está compuesto de dos devanados.
uno va a estar censando o viendo lo que sucede con la corriente. Otro está censando o viendo lo que sucede con la tensión. Pero en definitiva, la indicación va a ser una integración de lo que sucede con la corriente y de lo que sucede con la tensión. Si yo no coloco este amperímetro, puede ser que esté superando el alcance de la bobina amperométrica de mi batímetro. Y no lo voy a detectar, este instrumento sería incapaz de detectar, no podemos detectar el valor de la corriente que está circulando. Entonces, siempre que ustedes vean circuitos de ensayo que estamos utilizando instrumentos batimétricos, siempre van a ver que es necesario que van a tener amperímetros y voltímetros. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros estamos seguros que no superamos el alcance de la bobina amperométrica del batímetro. Lo mismo sucede con la tensión. Nosotros podemos ver en realidad que no estamos superando ningún valor de tensión respecto de los rangos de cada uno de los instrumentos. Bien, ahora nosotros tenemos el secundario, lo tenemos con una impedancia infinita, circuito abierto. ¿Qué sucederá? ¿El batímetro indicará? ¿Tendremos alguna indicación? ¿Qué les parece? Poquito. Nos va a indicar algo. Sí. ¿Y qué en definitiva qué es lo que nos va a estar indicando este batímetro? ¿Qué vamos a leer nosotros cuando hagamos el ensayo? Vamos a leer una potencia. ¿Y esa potencia dónde está? Si no tenemos el secundario, no tenemos ninguna carga. En la ¿Qué es lo pérdida de que- hierro. En las Sí. pérdidas en el hierro. Y en el cobre. Y en el cobre. Nosotros Sí, tenemos son de- pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre. Alguien me dice que las pérdidas en el cobre son despreciables. ¿Por qué son despreciables las pérdidas en el cobre? Lo demostramos con la fórmula de la semana pasada. Lo demostramos con la fórmula la semana pasada. Entonces me lo tendrían que responder todo. ¿Por qué son despreciables las pérdidas en el cobre? Prácticamente son las mismas. Son las mismas. Así la del hierro es la misma que la del vacío, prácticamente. Pero las pérdidas del cobre, ¿por qué acá nosotros Bueno, está cerrado el circuito, no hay corriente. no hay circulación? Muy bien, no hay circulación de corriente en el secundario. Por lo tanto, pérdidas en el cobre en el secundario no tenemos. Pero en el primario, en la parte que estamos energizando, sí tenemos una circulación de corriente. Sí, No, está cerrado, no es tan alta la circulación. circula muy bien. Bueno. Por acá tenemos una circulación de corriente. Pero Tiene menos resistividad. es como dice usted, es una corriente pequeña, es una corriente muy baja, es una corriente muy baja. Y al ser una corriente muy baja, como dijo él, que lo habíamos mostrado con la fórmula, las pérdidas dependían de la resistencia óhmica del emanado, que es relativamente baja, y dependían de la corriente que circulaba. La corriente, vamos a ver el porcentaje de la corriente de vacío con la corriente nominal, y van a ver que es muy pequeña. Por lo tanto, Depende también de la frecuencia. nosotros podemos, sí, ahora nosotros podemos despreciar las pérdidas en el cobre. Ahora veamos qué sucede con las pérdidas en el hierro. ¿De qué dependían las pérdidas en el hierro? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pérdidas en el hierro? Del histéresis y del Muy hierro. bien. Dependían del ciclo de histéresis, dependían de las corrientes de Foucault. ¿Cómo atacamos para disminuir las pérdidas por corrientes de Foucault? ¿Teníamos alguna alternativa desde el punto de vista de la fabricación de nuestro transformador para el Se puede laminar el material. muy bien, hay dos, los dos están perfectas las respuestas. ¿Qué hacemos? No hacemos un núcleo macizo, lo hacemos laminado, de forma tal de generar una mayor resistencia a esas corrientes. Y por ahí alguien me dijo el silicio. Perfecto, el silicio lo que hace es aumentar la resistencia de las chapas, el pasaje de la corriente de las chapas. Entonces utilizamos chapas de hierro silicio y laminadas. Por eso nosotros limitamos las pérdidas en el hierro. Bien, y alguien me dijo que las pérdidas en el hierro dependían del ciclo de histéresis, ¿sí? Ahora, si dependen del ciclo de histéresis, estamos hablando que van a depender de la tensión, ¿sí? Como estamos trabajando con tensión nominal, en realidad las pérdidas que van a estar presentes son las pérdidas en el hierro. Ahora vamos a la pregunta que me hicieron, la frecuencia. La tensión, le hago una pregunta. Trabajamos con 220 voltios, una frecuencia de 50 ciclos. Las pérdidas van a ser las mismas si trabajo con 220 voltios y 60 ciclos por segundo, 60 Hz, van a ser diferentes.
¿Por qué? Por la estéresis va con el ciclo. El ciclo de histéresis, en realidad, lo que va a suceder es que el ciclo de histéresis depende de la frecuencia. Si hay más frecuencia, van a haber más ciclos de histéresis. Si hay más ciclos de histéresis, hay más pérdidas. Recuerden ustedes que en el ciclo de histéresis, el área dentro del ciclo de histéresis, en definitiva, eran las pérdidas, ¿sí? Por kilogramo de material. Pero, si nosotros tenemos más cantidad de ciclos, porque hay más frecuencia, vamos a tener mayores pérdidas. Bien, el ciclo de histéresis, nosotros, ustedes ya lo saben, depende del material, podemos tener ciclos de histéresis más anchos o más delgados. ¿Cuál sería el ideal para nuestra máquina eléctrica? Para el trabajo. Más delgado. Más delgado. El más delgado. ¿Por qué? Menores pérdidas. Tenemos menor área, menores pérdidas. En definitiva, nosotros ¿qué necesitamos? ¿Cómo tienen que ser las fuerzas coercitivas? ¿Tienen que ser pequeñas o tienen que ser grandes? Pequeñas. Fuerzas coercitivas pequeñas. ¿Se acuerdan todo lo que era la fuerza coercitiva? No. Se No oponen es- al cambio de... Fíjense cómo construíamos el ciclo de histéresis. Nosotros tenemos un elemento, pónganse un núcleo, tenemos un bobinado por el cual hacemos circular corriente en un sentido. Si circula corriente, ustedes saben que va a aparecer un campo magnético. Vamos a tener una intensidad de campo magnético. Entonces, vamos aumentando la corriente, aumenta la intensidad de campo y vemos que la inducción también va aumentando. Es esta primera curva, que se llama primera curva de alimentación o curva abierta de alimentación. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que por más que aumentemos la corriente, la inducción no va a aumentar. Esa zona se llama, ¿cómo se llamaba esa zona? Saturación. Estamos en la saturación. ¿Qué hacemos ahí? Cuando llegamos a la saturación comenzamos a disminuir la corriente, o sea, vamos en este sentido. Y vamos a ver que los valores obtenidos no siguen la primera curva, la curva virgen de saturación, la curva virgen de alimentación. Van a seguir estos valores. Pero vamos a ver que para un valor de corriente cero, intensidad de campo cero, tenemos un valor, tenemos ese valor. ¿Cómo se llamaba ese valor? Ahí sí es. Ese es el magnetismo remanente. Esto es magnetismo remanente. ¿Qué hacemos ahora? Invertimos la circulación de corriente. Hacemos circular corriente en el otro sentido. Vamos a tener intensidad de campo en el otro sentido. ¿Y qué va a pasar con el curva? A medida que aumentemos la corriente, va a ir tomando valores menores de inducción, hasta llegar a un valor de intensidad de campo o de corriente donde la inducción es cero. Este segmento es la fuerza coercitiva, que sería la intensidad de corriente o la intensidad de campo necesaria para eliminar el magnetismo remanente. Entonces, fíjense, un ciclo con poca fuerza coercitiva, una fuerza coercitiva más pequeña, va a tener menos pérdidas en el hierro que si tuviésemos un ciclo más ancho donde la fuerza coercitiva es mucho mayor. Seguimos el ciclo para terminar de entenderlo. Estamos en este punto, seguimos aumentando la corriente en el otro sentido y vamos a obtener estos valores. Va a suceder que para un determinado valor de corriente, por más que aumentemos la corriente, la inducción no aumenta. Ahí estamos en la saturación, pero en el otro sentido. ¿Qué significa en el otro sentido? Si en un principio teníamos nuestro material ferromagnético norte-sur, luego tendremos sur-norte, ¿sí? ¿Qué sucede si comenzamos a disminuir la corriente? Si disminuimos la corriente, va a ir disminuyendo el campo magnético hasta llegar a este punto. Este punto, para intensidad de corriente cero, intensidad de campo magnético cero, vemos que conserva inducción el material. Esto es el magnetismo remanente en el otro sentido. Norte-sur, sur-norte. Si ahora volvemos a invertir la fuente, comenzamos a hacer circular corriente en este sentido, vamos a ver que la inducción se va disminuyendo hasta ser cero. ¿En qué punto? En este segmento. Este segmento, fuerza coercitiva, para eliminar este magnetismo remanente. Este segmento, fuerza coercitiva, para eliminar ese magnetismo remanente. Bien, entonces, tengamos en claro que nuestras pérdidas van a depender, pérdidas en el hierro, perdón, van a depender de la tensión nominal. Pero no nos olvidemos que hay una respuesta en frecuencia.
que la frecuencia también influye. Por eso tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con transformadores que fueron calculados, que fueron dimensionados para otra frecuencia distinta a la cual nosotros lo vamos a utilizar. Puede ser que sea una situación favorable o puede ser que sea una situación desfavorable. Bien, continuemos con nuestro ensayo. Nosotros fíjense que podemos llegar a calcular la potencia de vacío, que como ustedes saben van a ser las pérdidas en el hierro. Bien, pero además de eso, nosotros con este ensayo podemos calcular otros elementos que en realidad nos van a servir para poder construir el circuito equivalente. Fíjense, esto, R1, X1, nosotros ya lo habíamos calculado cuando medimos resistencias de los bobinados. Ahora nosotros podríamos calcular los valores de admitancia, los valores de I, fíjense, haciendo el cociente entre la corriente de vacío y la tensión de vacío. Podemos calcular B, podemos calcular G, podemos también calcular los valores de... O sea, vamos a venir un poquito al diagrama vectorial. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Recuerdan el diagrama vectorial? Nosotros tenemos la corriente de vacío que estaba compuesta, tenía dos componentes. Una corriente magnetizante, ¿sí? Y la corriente histerética. El desfasaje que había entre la I0 y la corriente magnetizante era el ángulo beta, ¿sí? Y luego teníamos el diagrama vectorial, teníamos la tensión de la B1 que estaba compuesta por, teníamos E1 y teníamos las caídas en la resistencia del devanado primario y teníamos las caídas en la resistencia, en la reactancia de dispersión del devanado primario. Pero ¿qué sucede con estos vectores? Esos vectores son prácticamente despreciables. Los valores estos son muy pequeños. Acá se ha hecho el diagrama de forma tal que ustedes puedan ver que existen estas caídas. Pero nosotros no cometemos un gran error si decimos que 1 es aproximadamente igual a B1. Si nosotros ya tenemos que 1 y B1 son prácticamente iguales, porque esto es muy pequeño, nosotros ya podemos calcular, aplicando trigonometría, podemos llegar a calcular los valores por una relación pitagórica, podemos llegar a calcular I magnetizante y histerética en función de la corriente de vacío. Fíjense que en función de la corriente de vacío nosotros podríamos sacar los valores por Pitágoras, podríamos calcular el valor de la corriente magnetizante y de esa forma nosotros podríamos tener valores de reactancia, podemos tener los valores incluso de la resistencia que tiene nuestra máquina en vacío. En realidad, fíjense que nosotros podemos definir o podemos obtener valores con tan solo medir nuestra potencia de vacío, con medir la corriente de vacío, con medir la tensión de vacío, podemos calcular otros elementos que luego nos van a servir para construir nuestro circuito equivalente. Ese es el objetivo de los ensayos. Ustedes fíjense que con los ensayos ustedes van a tener, en este caso, van a tomar una tensión con un voltímetro, una corriente, una potencia, y luego, mediante análisis, un análisis trigonométrico, un análisis matemático, ¿qué van a obtener? Y pueden obtener el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente, pueden tener este ángulo, pueden llegar a obtener los valores de la corriente magnetizante, pueden llegar a obtener el valor de la corriente histerética, que son muy difíciles de obtener. Fíjense, con un sencillo ensayo, con 3 mediciones, ustedes pueden calcular valores que son muy difíciles de obtener en un equipo, en un transformador. Bien. Bueno, chicos, ¿cómo vamos a operar? Más o menos se los dije al principio, vamos a aplicar la tensión nominal y vamos a ver qué sucede, vamos a tomar los valores de corriente, van a hacer estas correcciones y luego vamos a poder calcular la potencia de vacío.
¿Quedó claro la parte? Esto se va a hacer con un transformador monofásico, ¿sí? Con este transformador, que es el que nosotros vamos a hacer todo el estudio, de forma tal que ustedes poder construir el circuito equivalente luego de que hagamos todos los ensayos. Bien, esto es respecto a la parte monofásica. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda de lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ver también, vamos a ensayar un transformador trifásico, ¿sí? En este caso vamos a ensayar una transformación con una conexión triángulo estrella. Este puede ser, ustedes han visto el grupo de conexión ya en teoría, puede ser un DI11, el grupo de conexión, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para medir la potencia? ¿Qué método utilizamos para medir la potencia en este caso? ¿Un método de Aaron o método de los 2 watímetros? Bien, acá tienen que tener en cuenta, chicos, que cuando utilizamos el método de los 2 watímetros, uno de los watímetros podía indicar en el otro sentido. ¿Y cuándo sucedía eso? Cuando el W2 nos indicaba 0 o cuando nos indicaba en el otro sentido. ¿Se acuerdan qué tipo de carga era? Capacitor y Teníamos, puede ser carga capacitiva o puede ser carga inductiva, resistiva inductiva. ¿Se acuerdan las curvas que nosotros vimos? La del W1, la del W2 y la del W1. ¿Qué pasaba si el batímetro 2 me indicaba 0? ¿Cuánto era el ángulo de pasaje? 90. No. 90. Era en este punto, fíjense, en este punto, para 60 grados, el batímetro 2 me indicaba 0. ¿Sí? Ahora, yo les hago una pregunta. Este transformador, ¿ustedes creen que es una carga muy inductiva o no es muy inductiva? Muy inductiva. Es muy inductiva, sí, muy bien, es muy inductiva. El ángulo está en el orden de los 80 grados. Entonces, si está en el orden de los 80 grados, el batímetro 2 no me va a indicar 0, e incluso se va a desviar en el otro sentido, va a indicar en el otro sentido. Acá ya está corregido, van a ver que ya está cambiado, Ustedes acá van a ver la deflexión en el mismo sentido. Pero tengan cuidado, chicos, porque estas pueden ser preguntas de examen. Estamos en esta situación, estamos en este punto. El W2 estaría indicando en un sentido opuesto al W1. ¿Se acuerdan que teníamos varias situaciones? Podría ser que los 2 batímetros indicaran lo mismo. Si los 2 batímetros indican lo mismo y tienen la misma deflexión, ¿dónde estamos? Estamos acá. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cuando veníamos carga inductiva, estábamos en esta zona. Y lo mismo podemos hacer un análisis para carga capacitiva. ¿Cómo nos dábamos cuenta? Y si un batímetro estaba, supónganse el batímetro 2 estaba en 0, ahí podríamos decir que estábamos con un ángulo de 60 grados, que no es nuestro caso. En este caso, nuestro batímetro va a estar dando una indicación, una lectura negativa. En realidad, lo está invertido y ustedes van a ver positivo. Bueno, esto ya lo hemos visto. Ustedes pueden calcular la potencia, que en este caso va a ser la potencia de vacío, lo mismo que estudiamos, lo mismo que entendimos para el monofásico, vale para el trifásico. Por la suma de las dos potencias podemos calcular nuestra potencia de vacío. Podemos llegar a calcular también el ángulo de desfasaje. Fíjense cómo podemos calcular el ángulo de desfasaje. En definitiva, nosotros tomando valores de tensión, de corriente y obteniendo la potencia, podemos llegar a elaborar o a calcular todas las variables de mi transformador trifásico. ¿Sí? Bien. Bueno, si tienen alguna duda, si no, vamos a hacer la práctica. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a operar. Vamos a separar en dos.